tardes a todos. Bienvenidos hoy al miércoles de tertulia correspondiente al día 7 del 4 del 2021, donde tocaremos el tema sobre el alzamiento del tute. Con ustedes, el profesor Víctor Jordán. Bueno, buenas tardes, compañeros, miembros de este grupo Historia de Veragua. Señor invitado especial, el doctor Augusto Fábrega. También queremos darle la bienvenida muy especial al amigo y compañero combatiente también, que lo vi que entró, no sé si se quedó en la sala, me parece que estaba, al señor Manfredo, que fue miembro de la primera columna guerrillera y del cual él participó, escuchó la intervención anterior del domingo Trilce Radio. No hemos podido comunicarnos esta tarde con la profesora Berta Pinzón Castrellón, pero por motivo de técnico. Por lo tanto, nos disculpan. Y vamos entonces a presentar la primera exposición del doctor. Aquí está César Manfredo conectándose. Tenemos tres dignos miembros que podemos sacarle mucho provecho. El doctor Augusto Fábrega, César Manfredo y el amigo licenciado Rolando Murga, que es sobrino de Fulo Murga, ¿verdad, Rolando? ¿Sobrino o sobrino? Sí, sobrino. Sobrino, correcto. Fulo Murga también fue un personaje muy importante en el alzamiento armado del Cerro Tute y del cual se han escrito obras también. Y veo la foto que hizo Rolando, hijo, que estuvo hace poco allá en la falda del Cerro Banquillo, visitando la tumba donde cayó Eduardo Santos Blanco y Rodrigo Alonso Pinzón. Bueno, entonces, para hablar del alzamiento del tute y pues, diferentes características, vamos a hacer la primera ronda con la exposición del doctor Augusto Fábrega. El doctor es maestro graduado en la Escuela Normal, después estudió medicina en el extranjero, creo que fue en la universidad en la Unión Soviética, y allá se casó y tiene hijos con una distinguida señora rusa. Ha estado en diferentes organizaciones cívicas, sociedades médicas, gremiales, especialistas en el extranjero a nivel nacional. Es escritor. Aquí yo tengo una obra que escribió y que regaló también a la Escuela Normal, se llama Por los Senderos de la Patria y Más Allá, escrita en el 2002. Y una obra muy buena, de mucha historia, mucho aporte que son totalmente desconocidos por el público. También fue profesor en la cátedra de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y ha estado, bueno, en diferentes conferencias a nivel del mundo. Ha viajado a muchos países, muchas ciudades, y el doctor nunca ha dejado de ser un verdadero normalista y un verdadero patriota. Recibamos entonces con mucho beneplácito y regocijo y alegría al doctor Augusto Fábrega, que por primera vez, según me ha dicho, va a hacer uso también del Zoom, puesto que no lo dominaba, así que hoy lo ha dominado y por eso vamos a estar doblemente contentos. Así que el doctor va a hablarnos primero sobre el alzamiento del tute, luego le daríamos la oportunidad a César Manfredo, que nos haga su aporte, y Rolando Murga. Recuerden que el tiempo es oro y que nosotros, para efectos de estos videos que se graban y que quedan como documentales, no podemos extenderlo mucho porque el vidente, el público que ve los videos, cuando ya pasan de una hora, ya no le toma el interés porque sienten que se ha divagado mucho. Y la verdad es que la gente tiene poco tiempo para leer o para ver o escuchar un video. Así que recibamos entonces al doctor Augusto Fábrega. Adelante, doctor, desde su casa en la ciudad capital. En una urbanización que se llama Villa Soberanía.
y se llama Villa Soberanía, siendo una cooperativa básicamente de profesionales, maestros, médicos, profesores, que nos agrupamos con el propósito de construir una urbanización para un sector de clase media. Y se dio la situación de que cuando se realizó en Panamá en marzo de 1973, nosotros, los miembros de esta cooperativa, nos reuníamos periódicamente y en una de las reuniones yo planteé la conveniencia que denomináramos a nuestra urbanización Villa Soberanía. ¿Por qué motivo? Porque se destacaba ahí un por el cual los panameños habríamos luchado por múltiples generaciones, incluso con pérdida de compañeros en esa lucha. La lucha se había extendido a la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, porque en 1947, cuando se iba a aprobar tratado que extendía la presencia de una base militar en el centro del país y otras bases que se habían establecido durante la Segunda Guerra Mundial, un rechazo de la comunidad de un tratado que estaba por firmarse, que a propósito, quien llevó la bandera en primera fila en esa manifestación en la capital fue precisamente un santiagueño, Aristides Ureña, un gran dirigente popular. También quiero señalar pues que ese estatus por el que se luchaba en la época recibió el apoyo de los estudiantes de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. En el año de 1947, siendo un dirigente estudiantil de esa escuela, Blas Blois, él planteó que podíamos o debíamos realizar, debían ellos, yo era un niño de 7 años para la época, realizar una marcha hasta Río Hato, donde estaba la citada base. Estos son hechos distantes. Posteriormente, en Santiago de Veraguas, en varias etapas, se dieron luchas por la democratización de la educación, por la ampliación de la cobertura de la educación. En la Escuela Normal, en el año de 1938, cuando se fundó, se hizo con la presencia de profesores extranjeros, porque Panamá era un país de muy escasa población y no habían profesores suficientes para dotar las escuelas de la capital y esa escuela que se construía en el centro del país. La Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena se denominó posteriormente Juan Demóstenes Arosemena porque fue el presidente visionario que en esa población, en el medio de un extenso llano, construyó la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. Esa escuela formó maestros por muchos años y los sigue formando. En la época, los maestros se esparcían por todo el país e igualmente venían de todo el país estudiantes a cursar estudios en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. De tal manera de que cuando yo era estudiante en la Escuela Normal, teníamos compañeros procedentes prácticamente de todas las provincias del país. En el año de 1957, los estudiantes de la Escuela Normal hicimos el intento de organizar la Federación de Estudiantes Capítulos de Veraguas, Asociación Federada de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. Este intento lo encabezó Polidoro Pinzón, quien después se convirtió en nuestro líder máximo, tanto en la escuela como en el grupo que se propuso realizar un levantamiento armado en la cordillera central del país, en la provincia de Veragua, en la cordillera central donde estaba el Cerro Tute, el Cerro Banquillo y otras elevaciones. En ese sitio que tenía una trayectoria histórica había estado Victoriano Lorenzo, el líder de la indiada que en los años de 1900 encabezó la lucha de los sectores populares
reunidos o agrupados bajo la bandera del Partido Liberal. Posteriormente, la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, después de organizar su Federación de Estudiantes, se propuso contribuir a la formación de estas asociaciones en todo el país, y Polidoro se desplazó por varias ciudades con ese propósito. Polidoro era un joven un poco mayor que nosotros. Yo tenía en la época 16 años, Polidoro tendría unos 18. Además de eso, Polidoro era poeta, escribía cuentos, era pintor, es decir, una persona polifacética, con grandes inquietudes políticas. Había estado pendiente de lo que acontecía en Cuba a través de Radio Rebelde. Pensó en algún momento, cuando ya se consideró que estaban agotadas las vías pacíficas de democratización del país, en la necesidad de un levantamiento armado. Y eso fue lo que condujo ulteriormente al levantamiento del cual participamos César Manfredo, participé yo, participó Rodolfo Murgas, el tío de Rolando, que va a participar en esta mesa redonda. Y además de eso, participaron compañeros venidos de la capital y compañeros de Santiago. En la Cordillera Central se había levantado un grupo que inicialmente había tomado en la población de San Francisco de la Montaña y se desplazaron hacia la Cordillera Central. Estos compañeros venían básicamente de Panamá y algunos eran de Veraguas. La guerrilla esa fue encabezada por Jaime Padilla Vélez, por Samuel Gutiérrez, que había sido un arquitecto muy destacado, dirigente estudiantil en su época, y a ese grupo debió haberse incorporado Polidoro Pinzón, pero con una confusión que se dio en el momento después de la toma de San Francisco de la Montaña, cuando Polidoro debió unirse a esta caravana de autos que se desplazaba lo más próximo a Santa Fe, en la Cordillera Central. Polidoro asumió que carros que pasaban o automóviles que pasaban a gran velocidad, eran autos de la Guardia Nacional persiguiendo a sus compañeros integrantes del grupo que se proponía alzarse en armas en la Cordillera Central. Y por ese motivo se tiraron al monte, esperaron que cesara el movimiento en el área y empezaron o emprendieron la marcha hacia la Cordillera Central. Por ese motivo, el grupo denominado Columna Manuel Celestino González, integrada por 10 compañeros de Santiago, entre los que me encontraba yo, nos encontramos con Polidoro Pinzón en las minas de Remance, que era ya después de un par de días de que estábamos nosotros caminando. Una mañana muy temprano, ya lo he relatado en varias oportunidades, vimos a dos figuras que se aproximaban hacia el sitio donde estábamos nosotros, todavía descansando porque recién amanecía. Vimos a dos figuras que luego identificamos como al compañero Polidoro Pinzón y identificamos también al compañero Rogelio Girón, apodado Yello Girón. Yo puedo relatar que vi que ellos venían con 2 sacos de nequén, con 2 fusiles, un saco de nequén en el que llevaban algo que no sabíamos nosotros qué era. Después establecimos que eran una gran cantidad de proyectiles para fusil, y estos proyectiles estaban sencillamente desorganizados y no estaban en proveedores para los fusiles. Los compañeros llevaban consigo 2 fusiles. El que los portaba era Polidoro, porque Rogelio Girón había tenido un percance, se había caído y tenía una rodilla afectada y por eso caminaba con dificultad, incluso claudicando o cojeando.
Cuando nos percatamos de que se trataba de Polidoro, a quien nosotros considerábamos nuestro organizador, nuestro comandante en jefe, se asumió por él precisamente la comandancia de este grupo denominado Manuel Celestino González, al que yo pertenecía. Así sucedieron los hechos hasta ese momento. Luego podemos continuar hablando, pero lo que nos proponíamos nosotros era democratizar al país, mejorar la situación de la educación. Una de las consignas eran más escuelas y menos cuarteles, porque el país se había estado militarizando paulatinamente y precisamente la disposición o decisión de alzarse en armas se dio después de unos acontecimientos que se dieron en mayo de 1958, cuando en la plaza de la Catedral, cercana a la presidencia de la República de Panamá, una manifestación fue reprimida con violencia y fue asesinado un compañero de la Escuela de Artes y Oficios llamado José Manuel Araúz. Después que cayera el compañero José Manuel Araúz y se dispersara esta multitud, ellos volvieron al Instituto Nacional, se desplegaron por toda la avenida central y empezaron enfrentamientos con la Guardia Nacional. Puedo relatarles que esos acontecimientos se prolongaron por varios días. Se estima que murieron unas 20 y tantas personas como resultado de la represión. Ante la circunstancia de que había habido tantas bajas, muertos y heridos, se dispuso firmar un pacto que se llamó el Pacto de la Colina, mediante el cual se decidía que iban a cambiar los mandos militares periódicamente y además de eso se iba a democratizar la enseñanza, se iban a construir planteles secundarios en diversas partes del país, etcétera. De tal suerte de que aproximándose la fecha en que supuestamente se iban a producir estos cambios, se percató la población de que no se dieron los cambios. Y por eso entonces un grupo dispuso que había que buscar la vía armada para resolver esta situación. Y así se produjo el alzamiento del Cerro Tute, del cual fue mi partícipe, mi compañero César Manfredo, amigo de la infancia en Santiago, y a quien conocí porque militamos conjuntamente con Polidoro Pinzón. Le aprecio altamente y le considero mi hermano y compañero. Yo creo que como una introducción, si es que después queda tiempo, puedo responder alguna pregunta. Espero que me hayan escuchado. Sí, doctor, se escuchó alto y claro. Bueno, Perfecto. Yo quiero agradecerle a usted por esa brillante exposición, ese recuento histórico, que como usted dice, hay varias obras que recogen parte de la historia que se vivió, como es el caso de la obra que escribió Efebo Díaz, la obra que escribió el magistrado El Cuesta. También tenemos los dos libros que escribió la profesora Berta. Estaba por escribir un tercero también. También quiero decirle que hay una tesis de la Facultad de la Escuela de Geografía e Historia que está en el Centro Regional Universitario de Veragua y que habla sobre el alzamiento del Cerro Tute. Y bueno, tal vez hay otras obras que se han hecho por ahí, artículos sobre el mismo. Así que aquellos que quieran continuar, ampliar, hay varios documentales, uno que hizo el Frenadeso, con entrevistas directas a Isaías Chan, al señor que lo llevó allá por la ruta, el primer contacto, el señor Castrellón, que lo llevó hasta allá arriba, casi en la entrada del Cuay, y otros que hablan, Gillo García, varios entrevistados de imágenes de esto, están en Facebook, perdón, en YouTube,
¿verdad? Y estudiantes estudiantes de secundaria han hecho trabajo de pequeños videos para diferentes concursos en educación secundaria. Bueno, también tenemos la Asociación Mártires del Tute, que tiene un legado también, tiene una cantidad exacta de programas. Tenemos varias músicas que se grabaron precisamente por el señor Alcibiades Alcedo, que escribió una tamborera sobre el Tute. Tenemos el himno de la Asociación Federal de la Escuela Normal, grabada con el profesor Axel Ureña y el de estudio de Espino. También tenemos la marcha del guerrillero que escribió Rosenberg Valero, comandante, y que también la hizo Axel Ureña con el estudio Espino. Bueno, hay mucho material y también en el Google hay mucho material que ha hecho Fotografía 2000. Así que hay que buscar. Bueno, aquí tenemos conectada a Tatiana y a la Berta. Berta, para que nos hable sobre el alzamiento armado del Tute, el papel de Rodrigo Alonso, tu hermano, Polidoro, en este levantamiento. Y también tenemos aquí a don César Manfredo, que quisiéramos escuchar también después que habla Berta. Berta, adelante, Berta. Tiene el micrófono cerrado, Berta. Tiene que abrirlo. Por favor, da tus datos generales. Tú eres profesora de educación. No? Dele, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Aquí con ustedes, Berta Pinzón Castrellón, hermana de dos héroes de la patria, Rodrigo Alonso Pinzón y Polidoro Pinzón. Sobre Polidoro hablé en entrevista anterior bastante, pero falta mucho por decir, que eso lo hace a uno confundirse con fechas y nombres. Ahora yo empiezo por alguna de las primeras entrevistas que hizo Polidoro o encuentros con personas como mi hermano Rodrigo. Rodrigo, nosotros no conocíamos que Rodrigo estaba en estas luchas porque era callado. Pero sí logramos ver muchas inquietudes en Rodrigo y Polidoro. Cuando nos íbamos a las montañas, nos íbamos a lugares lejanos, Polidoro y Rodrigo se iban y nos llevaban el macho de Ponuga. Nosotros éramos unas chiquillas. Cuando dice, arreglen sus cosas que nos vamos para el macho de Ponuga. Allá Rodrigo ya estaba trabajando. Alquilaron un rancho en el macho de Ponuga, pusieron una tiendita para disimular todo. Ahí ellos salían desde la mañana. Mi mamá se paraba a darle su desayuno y a prepararle una comida para que comiera en el día. Ellos andaban en esas luchas hablando con los campesinos. Nosotros no sabíamos qué era. En la noche, tarde de la noche llegaban. Al día siguiente nuevamente salían. Así tuvimos 8 días en ese rancho, sin saber qué era lo que ellos se proponían. Después, en Santiago, otro acto de ellos nos llevaron a Lanón. Le dicen, mamá, nos vamos para Lanón en unas vacaciones. Ahí nos alquilaron un rancho. Ahí tienen de todo. Tienen yucas, tienen plátanos, guineos, muchas cosas que pueden comer, ¿verdad? Le alquilaron a Polidoro un rancho en $10. Parece que eran amigos de él. Ellos también se perdían por ahí. Cuando veían a Polidoro llegar, les decían, ahí viene Polidorito en su bicicletita. No sabíamos qué era lo que pasaba con ellos, pero era que ya eran los movimientos que se estaban adelantando por la inconformidad que ellos tenían con la injusticia a los pobres de Panamá. Ellos estaban desesperados por obtener una lucha victoriosa. Desdichadamente no se pudo hacer mucho. Bueno, en una de las ocasiones, Polidoro quería llevarnos al río Santa María.
fue mamá, fueron las dos hermanas mías y yo y Polidoro. Nos pusimos a bañarnos en el río Santa María cuando observamos que Delia se estaba ahogando. Mi mamá parecía una sirena porque ella era una campesina, ¿verdad? Sabía lo que era nadar. Se tiró como una sirena con vestido y todo. Agarró a Polidoro por un lado, en un brazo, y a Delia por el otro. Venía con los dos nadando de los pies. Esas fueron una de las cosas intrigantes, porque Polidoro nos llevaba tan lejos. En las vacaciones de nosotros también íbamos al Cuay. Polidoro se perdía por horas de horas, el día entero. ¿Qué hacía Polidoro por las montañas veragüenses de Santa Fe? Estaba preparando al campesinado, y el campesinado conocía la misión de Polidoro y nosotros no la conocíamos. Años después yo me enteré por los campesinos. Sí, yo estaba chiquita cuando Polidoro iba a mi casa y hablaba con mi papá y hablaba con mi mamá, muchas cosas que nosotros no conocíamos de Polidoro. Un día en la policlínica me encontré una señora que se llama Ofelina Quintero. Y yo tenía el libro Polidoro Pinzón, Héroe de la Patria, Poesía y Revolución. Me dice, ¿usted es hermana de Polidoro? Digo, sí. ¿Usted no sabe que Polidoro a Montijo iba cada ratito? Hablaba, conversaba con mi mamá y mi papá, y bueno, eso era hermoso oírlo hablar. Entonces me dio hasta su teléfono, nunca la podí llamar. Eso hace como 3 años que me encontré con ella. O sea que Polidoro era desde chiquitito muy, muy astuto en unas inquietudes muy grandes. Desde el año, tenía apenas 15 años cuando él se metió en las luchas del pueblo, ¿verdad? Porque ya tenía una ideología en su cabeza. Dedicarse a cuidar de su patria. Son idealistas que nacen. Dice que los idealistas nacen, pero los matan muy rápido porque saben que tienen un peligro. Bueno, vamos a empezar con Rodrigo. El día 2 de abril, Polidoro llega a la casa y habla con mi mamá. No sé qué habló con ella. Después habla con mis hermanas. Después a mi hermana Yadira y Delia. Después habla conmigo. Y dice, Berta, ven acá. Dime, nosotros nos vamos a Santa Fe, a la montaña de Santa Fe, Cerro Tupe. Nos vamos en resistencia, ¿verdad? Vamos a luchar por la patria. Mamá no se quiere ir, mamá se queda aquí en la casa. Yadira va para Las Palmas y Delia para Atalaya. Y tú no sé para qué lugar me nombró, creo que también para Las Palmas. Y entonces digo, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, ya yo te conté a lo que vamos. Digo, Polidoro, no nos movemos ninguna de las casas. Mamá se queda aquí a expectativa. Y si le pasa algo a mi mamá, va a estar sola. Nosotros la vamos a hacer compañía. Y yo te digo a ti que estoy en desacuerdo. Son unos muchachos muy jóvenes, porque los muchachos que vienen aquí a hablar contigo, a conversar contigo, son unos niños. Y no deben morir. Dice, pero ya nosotros estamos entrenados para luchar. Me dijo eso. Digo, los van a matar y los van a coger de bandera política. Él me contestó, nada de política porque no somos políticos. Y me mencionó otra sección, no política, sino ni partido político, que se manejaba en ese tiempo, que yo no voy a decir porque yo ahora mismo, para mí son muy grandes, ¿verdad? Él era muy niño. Bueno, desde el día 2 de abril, nosotros no volvimos a ver a Polidoro. Años después, hace poco me enteré que él estaba en la casa de Isaías Chan. Ahí. Bueno, me enteré fue después, hace unos años atrás.
Ahí era donde se iban a encontrar los jóvenes que venían de Panamá, porque Isaías Chan era el encargado de guiarlos a Santa Fe, el grupo que venía de Panamá. La cosa que el día 3 de abril, Rodrigo cumplía años. No lo vimos en ningún movimiento, sino pues simplemente en la casa fue a su trabajo, regresó y mi mamá y yo estábamos en el comedor viendo para la calle, porque nosotros éramos orilla calle, era nuestra casa. Cuando logramos ver a Rodrigo con un saco de Nequén, llevaba un rifle 12 envuelto en un saco de Nequén. Él tenía un Packard muy grande, ¿verdad? Entonces salió a la calle, no le dijo nada a mamá. Él no se despidió de mi mamá, se despidió de su esposa. Parece que no quería, no sé, será que no quería hacerla sufrir, pero ya no se despidió de mi mamá. Ya en la noche, llega Rodrigo, a nosotros nos extrañó que por Rodrigo llegaba y llega y habla con la esposa. Dice, Elizabeth, como yo cumplo hoy, voy a tomarme con unos amigos un trago. Así que se despidió de ella, pero en eso llegaron los del grupo de Panamá. Samuel Gutiérrez, Álvaro Menéndez Franco, bueno, los que venían de Panamá. Yo a veces sí recuerdo los nombres, pero bueno, ya sé en los libros. Entonces, arrancaron todos y se fueron. Rodrigo no regresó. De la fiesta no regresó porque se quiere celebrar su cumpleaños. Cuando nosotros nos quedamos pensativos, ¿por qué Rodrigo no se despidió? Nosotros vinimos a saber eso el día 4. El mismo día 3 de abril, nos enteramos que Polidoro estaba esperando a los del grupo de Panamá y los grupos de Santiago en el Corral Falso de San Francisco, en el río Santa María. Eso sí supimos que Polidoro dijo que iba a esperar en el Corral Falso a un grupo, pero que ellos iban a llegar a las 7 de la noche. Pero por testimonio de Polidoro, ausente y presente en ese tiempo, llegó a las 12 de la noche, pasadas las 12 de la noche del día 4 de abril. Tocando la puerta, que era una puerta que comunicaba con la casa, que no había problema. Se le abrió la puerta, mamá salió, ¿y qué pasó? Vimos a Polidoro cansado, a Rogelio Girón cansado, cojeando. Y le dijo, mamá, traigo a Rogelio, queremos comer algo. Él viene herido por una de las luchas del Instituto Nacional, se tiró de un muro y se dislocó un pie, viene cojeando. Rogelio Girón venía con unas mochilas, 2 mochilas. Supongo que ahí traía un arma o traía armas, no sé. Polidoro sí cargaba un arma, un fusil, que por ahí cargó la última bala que tenía su fusil. No sé qué marca, pero era como un fusil fuerte. Entonces, Polidoro dice, mamá, ¿qué pasó con Rodrigo? No llegó. Dice, mamá, yo no sé si él salió aquí como a las 8 de la noche. Y él tenía que encontrarse a las 7 de la noche, más tardar a las 9, para darles oportunidades. Y eran las 10 y no llegaban, pero iban unos carros a toda velocidad. Y nosotros estábamos resguardados entre unos arbustos. Nosotros pensamos que era la policía que andaba detrás de los muchachos de Panamá. Esperamos hasta las 10 de la noche y ya no volvimos a ver ningún carro más. Y decidimos a ver qué pasaba. Y a ustedes nos explica qué fue lo que pasó. Bueno, después que ellos comieron, se resignaron a regresar nuevamente al lugar donde estaban esperando. Esperaron hasta no sé a qué hora
y después se dirigieron a Santa Fe. Ahí se encontraron con el grupo, el segundo grupo, donde iba el doctor Augusto Fábrega, Domingo García, Virgilio García, hermano de Mingo. Iba bueno, no sé si Villar iba en el primer grupo, creo. Bueno, eran como 10 muchachos. Dice, vamos a seguir adelante, dijo Polidoro. El día 8 estaban ya muy cansados. Habían pasado muchos páramos, hice muchos palos, muchos árboles grandes, la paja muy crecida. Y bueno, ahí como el que conocía la dirección era Polidoro. Los demás estaban inocentes en cuanto a esa posición geográfica donde Polidoro se iba a meter. Ahí cuando llegaron al 8 de abril, vieron que había muchas dificultades los jóvenes, ¿no? Y le dijeron a Polidoro, no cargamos armas, no tenemos suficientemente armas. Vamos a una muerte segura. Mejor es que nos regresemos. Entonces le dice, y Mingo, tú te vas, porque todos se iban a regresar. Dice a Mingo, dice Polidoro, Mingo, tú eres un niño, regrésate. Dice Gillo, él no quiere irse, porque es más terco que un burro. Y Mingo le dice, Polidoro, yo como tú tengo ideales y tengo derecho a defenderlos. A Polidoro se le quebraron las palabras en la garganta. Un niño con tanto idealismo, que eso no se ve en estos tiempos. Ahí Rogelio Girón dice, yo sigo contigo, Polidoro, hasta el final, hasta la muerte. Bueno, siguieron caminando y llegaron tarde, como a las 4 de la tarde, al Cuay, donde vivía mi tío Ventura, con su esposa Raquel y sus hijos. Descansaron, Raquel le hizo comida, se acostaron en unas hamacas en el Cuay. Y ya dice Rodrigo a las 5, levántense que nos vamos. No hay que perder tiempo. A la brega caminemos para defender nuestra patria. Bueno, ahí se les enseñaron unos caballos a Samuel Gutiérrez, que estaba como un poco cansado. Las hijas de mi hermana Raquel eran unas muchachas, unas chiquillas muy chiquitas, guiaron hasta el banquillo a todos. Rodrigo iba cantando en todo ese caminar. Muchachos, compañeros de mi vida, despidiéndose de su compañero. Me toca a mí hoy emprender la retirada, pueblo querido de aquellos tiempos. El que tocaba era Valero. Cuando llegaron al banquillo, ahí se detuvieron y las muchachitas se regresaron a sus puestos. Gloria y Aura, de regreso con los caballos. De ahí subieron a una choza que tenía más arriba mi tío Ventura. Ahí durmieron. El día 5 de abril estaban ellos ahí acuerpados en un rancho durmiendo cuando llegó un campesino con un mensaje. Dice, ¿qué mensaje? Y un mensaje simulado. Rodrigo muy inocente, fue muy inocente. Polidoro no se hubiera equivocado, pero Polidoro no se llegó a encontrar con ese grupo, ¿verdad? Entonces traigo un mensaje de su hermana Raquel, que vayan el día 6 de abril a las faldas del tútel, del banquillo, con un desayuno para todos. Pero como el hambre le estaba acicalando a ellos, ¿verdad? Dice, bueno, vamos, ¿quién va conmigo? Iba no sé quién, y querían ir casi todos, pero Rodrigo dice, no podemos ir todos. Entonces decidió Blanco, yo te acompaño, Rodrigo.
A las 6 de la mañana estaban bajando del cerro del campamento ese del rancho. Cuando ven policía por todas partes, le tenían una emboscada, adiós comida, y no habían piedras, no habían rocas, como dicen libros que habían rocas, no habían rocas. Yo fui allá, rocas no habían. Dice que las esquirlas de las rocas habían herido al que dirigía el batallón de 30 guardias. Entonces, al sentirse Rodrigo y Blanco acorralados, le dice Rodrigo a Blanco, que llevaba una ametralladora: Blanco, escúdame. En eso levantó el arma, le pegó un tiro al comandante en el hombro, le rozó el hombro, pero inmediatamente lo arrollaron a balazos, dándole un tiro en la cabeza que lo dejó muerto. Y tan noble y tan valiente fue Eduardo Santos Blanco, que murió con la metralleta agarrada, abrazando su metralleta, muerto pero con su metralleta en sus brazos. Después empezó Rodrigo. Le dijeron, ríndete. Ustedes saben quién fue el comandante en ese tiempo, el capitán Omar Torrijos. No quería mencionarlo, pero no hay que mentir. Entonces le dice, Rodrigo, ríndete. Dice Rodrigo, cuán valiente fue Rodrigo, que prefirió dar la vida por la patria. Ojalá a estos muchachos se les recuerde cada día. Ahí Rodrigo levantó el fusil de 12-12. Él dice, no me rindo, carajo. Le dio un tiro en la mano al capitán Torrijos, que aflojó el arma. Él, viéndose herido, viró la espalda para que lo auxiliaran los guardias. Y antes de bajar dice, mátenlos. Ahí fue la ráfaga de ametralladora que ametrallaron a Rodrigo hasta la cabeza. Rodrigo quedó vivo. En las fotos vi que Rodrigo, el movimiento de Rodrigo se veía reflejado en las fotos. Un pie atrás y otro adelante, como la persona que cae herida y quiere salvarse, pero ya él no podía porque tenía tiros en las piernas. Yo recibí esa foto porque el fiscal Tobar me entregó las fotos y dice, si a Rodrigo lo hubieran auxiliado, él estuviera vivo, hubiera quedado cojo. Pero nadie lo auxilió. Pero sí le voy a decir que mi mamá no sabía que Rodrigo había muerto. Esos son los relatos. Cuando yo estaba, yo sufrí mucho. Mi garganta, mis pensamientos se quebraban en mi mente. Mi llanto se quebraba en mi garganta. Cuando yo sabía que habían 2 rebeldes muertos en las montañas veragüenses. Yo no le quería decir nada a mi madre, que caminaba de un lado a otro. No podíamos hablar con ella, ella no hablaba, era un silencio total. De arriba para abajo, para el patio, a la casa, acá tenía un radio, lo ponía, lo apagaba, lo ponía, apagaba, hasta que por fin vi un muchacho que venía por allá, acercándose a la casa, no llegaba, nada más que miraba y volvía, regresaba, y en eso mi mamá prende el radio y dice, los muertos son por un recibo un recibo de pago. Rodrigo Alonso Pinzón, mi mamá salió desesperada, gritando,
Me han matado a mi hijo adorado. Eso fue un dolor muy grande. Hemos sufrido mucho. Recuerde que anteriormente yo dije que a Rodrigo en la casa cada ratito, en la vez pasada, la allanaban la casa y Rodrigo fue uno de los que llevaron preso porque no encontraron a Polidoro. No me quema decir sobre Rodrigo, porque ahí acabó su vida luchando por la patria. Si hay alguna pregunta que hacer. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que hacer? Gracias, Berta. Gracias, profesora Berta. Muy importante tu palabra, tu mensaje. Creo que ha quedado recogido aquí para la historia. Muchos aspectos que nos has revelado, son miles y miles de panameños que no conocen la historia humana, la historia familiar, la historia maternal del alzamiento del Cerro Tute. Ahora, después de las exposiciones, podemos hacer entonces algunas preguntas. Vamos a darle la palabra al compañero amigo César Manfredo para que nos dé también su versión, ya que estuvo en el teatro de los acontecimientos. Fue parte de la primera columna guerrillera, la que estuvo precisamente con Rodrigo, con Eduardo, con Chan, Rosenberg, Álvaro Menéndez Franco, y bueno, él nos podrá agregar, enriquecer mucho más. Sí. César, por favor, danos una pequeña biografía de tu ejecutoria, tu vida, y te escuchamos atentamente. Gracias. Ok. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, alto y claro, César. Okay. Sí, te escuchamos muy bien. Adelante. Bueno, vamos a empezar por hacer una aclaración. Yo le dije a Wilfredo que iba a participar como oyente, no activamente. Sin embargo, disculpen, una alarma X. Eso aquí es común. Déjame apagar la alarma. No quiero. Esto, pues cuando uno llega y está en un baile, pues no le toca más que bailar, ¿no? Así que, contrario a lo que le dije a Wilfredo, voy a hacer una breve y pequeña reseña. Sin embargo, quiero decirle que entre los libros que mencionaron, no mencionaron un libro muy, pero muy importante. ¿Perdón? ¿Me están escuchando? ¿Aló? César, bien, te escuchamos, muy bien. Sí, adelante. Digo que entre los libros que ustedes mencionaron, no mencionaron este libro. Este es el primer libro popular, por escritor popular, que se escribió sobre Cerro Tute. Lo escribió Herbert George Nelson Austin. Y lo escribió a la carrera porque estaba muriéndose de tuberculosis. Y tenía que apurar todos los trámites y viajar para dejarlo hecho. Y se llama Los héroes y mártires de Cerro Tute. Por eso yo siempre hablo de héroes y mártires, no solamente de mártires, sino de héroes. El otro libro es Hijos de la Rebeldía, de Carlos Cuesta. Es un tremendo libro con los antecedentes de lo que sucedía en Panamá. Y por supuesto el de nuestro amigo y compañero de luchas también, Efebo Díaz Herrera, que se llama Las insurrecciones del arcoíris. Mi pensamiento y mis recuerdos están en esos tres libros. Y a veces es difícil con el tiempo, pues yo soy tan octogenario como mi hermano Augusto Fábrega. A veces, y por cuestiones de edad, también se puede caer en contradicciones.
Esto, yo agradezco, hay una interferencia ahí. Yo agradezco que hoy se haya hablado de Rodrigo Alonso Pinzón. Rodrigo Alonso fue una incógnita en el momento en que lo conocí dentro de esto. Como dijo su hermana, ella no lo sabía, yo tampoco. Pero eso era por la forma como Polidoro organizaba todo, lo compartimentaba. No todos sabíamos todo, solamente él. De modo que si agarraban a uno, no pudiera ir más allá de lo que sabía. Y Rodrigo fue un hombre realmente graduado en las ciencias agrícolas y muy aplicado a la mecánica. Él con su hermano Álvaro, puedo decirlo con toda propiedad, no salían de mi casa, donde había un taller de herrería, hablando con el padre de crianza que tuve y haciendo trabajos ahí. Por eso me extrañó después de verlo de guerrillero. Entonces, el día 4, viernes, yo le dije a mi madre que iba a una fiesta en Chitré y no iba para Cerro Tute. Llegué a la Normal, que fue el punto de encuentro que tenía, y cuando llego al patio de la Normal de Santiago está Rodrigo Pinzón con su auto, un Packard, marca Packard. Ya no hay en Panamá, yo creo. Y allí nos embarcamos, Rodrigo Alonso Pinzón, Rodolfo Murgas Torraza y yo, más nadie, nosotros tres. Estuvimos esperando y esperando, no solamente a Polidoro, sino más gente, y no llegó nadie. Nos fuimos camino a San Francisco. Y antes de San Francisco, un lugar que llaman Corralito o algo así, había un carro parado, preparándose, y eran ellos. Y cuando paramos ahí, empezamos a hablar con ellos, del monte nos salió un hombre con una arma en la mano, y era Eduardo Santos Blanco, que estaba en caso de que llegara la policía a proteger. Allí se cortó el tendido telefónico. Error, pero se cortó allí. Entramos a San Francisco, fuimos a la casa de don Nino Arrecha. No estaba de cumpleaños ni nada parecido, estaba durmiendo. Lo despertamos, nos dio lo que podía darnos, una escopeta, un rifle viejo y un poco de municiones y ciertos víveres, azúcares, café y cosas de esas. Y mi compañero Augusto Fábrega le dio unos vales. Hace como 10 o 12 años le regresé uno a Augusto, en que le íbamos a retribuir eso cuando ganáramos la revolución. Hasta ese detalle pudimos cubrir ahí. Allí se nos pegó un señor Euribiades Medina. Parece que estaba en una fiesta muy alegre. Bueno, y se nos adhirió allí. Y se nos adhirió, creo que Beto Villar también. Y lo que voy a decir quizás va a causar controversia, porque todo el mundo ahora hizo lo que yo voy a decir ahora. Cuando yo era muchacho, fumaba y me iba con Domingo García. Domingo Patrocinio García, a fumar cigarrillo escondido atrás del matadero en Santiago. Y cuando estoy en esta menester en San Francisco, llega Domingo Patrocinio García, el niño de 16 años, y me dice, Nacional, porque fumamos era Nacional. Nacional, yo me voy con ustedes. No, tú te querías con nosotros, y dice, no, para la revolución, yo también soy revolucionario. Tuve una discusión bien fuerte con él para no llevarme. Yo fui el primero o el último que le dije que no fuera. Pero el muchacho, como le expliqué a su madre después, era indómito. Y de cualquier forma, él iba a ir. Él estaba destinado a ir. Pero yo fui el que en ese momento, el que primero tuvo contacto sobre este movimiento conmigo y le dije que no podía ir.
ir al Cerro Tute. Y yo acababa de cumplir 18 años, el 3 de marzo. Y el 3 de abril me fui para la montaña. No era tan viejo tampoco, ¿no? Pero me sentía en ese tiempo pues, que ya era mayor de edad. Entonces, allí en San Francisco desarmamos al guardia Corcho. El guardia Corcho, pobrecito, se puso tan nervioso que su organismo lo traicionó. Y el que lo cuidaba era un señor Ignacio Benítez. Ignacio Benítez tenía, Dios lo tenga en la gloria, problemas mentales. ¿Cómo fue ahí? Si lo llevó Chandler Spert o quién lo llevó, yo no sé. Yo no lo conocía tampoco. Sin embargo, compartí prisión en la Modelo con él. Y siempre tenía mi miedito. Entonces dice, bueno, ¿lo matamos aquí o dónde? Bueno, eso fue el acabose para el guardia. Pero no digo, no vas a matar a nadie, ¿qué es lo que te pasa? Entonces lo agarramos y fuimos de que a buscar más armas o lo que sea y lo dejamos ahí. Y ese fue el episodio en San Francisco. Entonces nos fuimos en los 3 carros. Porque me saltó el pedazo que allí antes del puente de San Francisco, de Santiago hacia allá, pues nos habíamos reunido todos y salimos en caravana. E íbamos adelante el Packard, y el Packard fue el primero que se dañó, en que íbamos Rodrigo, Murgas y yo. Y hubo que dejarlo allí, se le reventaron las llantas y todo, se atravesó lo más que se pudo, para poder de esa forma demorar la persecución de la Guardia Nacional. Y de allí nos acomodamos como pudimos en otros carros, y después se dañó el otro y después el otro. Y tuvimos entonces que salir de la carretera, meternos al monte y orientarnos por la experiencia de Rodrigo, que conocía el área como la palma de su mano. Y llegamos donde familiares de ellos, y esto y lo otro, comimos. El asunto es que, para abreviarnos las anécdotas del día, que sé lo que ustedes más esperan, el día 6 de abril en la mañana, como a las, ¿qué te podría decir? Como a las 6:30, 6:45, ya yo sabía de que habían tenido contacto con alguien, digamos cholo, pero no en una forma despectiva, sino de habitante de allá, pues creo que era trabajador de uno de los castrellones, hombre de confianza de ellos, y que les iba a acompañar a un lugar más seguro. Así que a las 6:45 de la mañana del día 6, amaneciendo, y dormimos también en un lugar en que no había rocas ni nada parecido. Era un llano, sí, debajo de unos árboles o lo que sea, pero era bastante llano. Dice Rodrigo, me voy, y me voy con Eduardo Santos Blanco. Quizá hay aquí ciertas diferencias con otras versiones, pero en el fondo es lo mismo. Te digo, Rodrigo, yo voy contigo. Dice, no. ¿Y por qué yo quería irme con él? Porque yo no conocía a nadie, nada más conocía a Rodrigo y a Fulito Murga. Yo no conocía a Álvaro Menéndez Franco y eso qué sé yo, de que lo vi por aquí, lo vi por allá, todos eran capitalinos. Él dice, no, tú te quedas, porque tú tienes muy buena puntería con el rifle y te quedas vigilando. Y sí, en Santiago salíamos al río Santa María a practicar tiro con los rifles. Yo te diría que 10, 15 minutos de haber bajado, estallaron los fuegos. Y fue algo bastante fuerte, bastante intenso. Como digo, los disparos tanto de mis compañeros como de la policía. En ese momento, Rodolfo
Fulito, Fulo Murgas y yo queríamos bajar. Y nos dijeron los comandantes que a esto, quiero aclarar también, se nombraron en la primera columna 3 comandantes. El arquitecto, ya se me olvidó el nombre, ¿cómo que? El arquitecto Samuel Gutiérrez. El arquitecto Samuel Gutiérrez, Rodrigo Alonso Pinzón y el periodista, el que era dueño del siglo, Padilla Vélez. Villa Vélez. Y de capitán, Eduardo Santos Blanco. Ahí no hubo más comandantes, no podía haber más comandantes. Ahora yo me entero que hay comandantes para echar para el aire. Si éramos 4 gatos, ¿cómo podíamos tener tantos comandantes? Entonces, esa noche queríamos bajar ese día en la mañana y nos amenazaron con agarrarnos a cinchazos o a cuerazos. Éramos unos chiquillos y que si hacíamos eso nos iban a dar. Que si hacíamos eso nos iban a matar. Digo, no vinimos fue a saber que estábamos exponiendo la vida. Y desde ese momento que perdimos a Rodrigo, y no pudimos hacer contacto con Polidoro, o él no pudo hacer contacto con nosotros. Que dicho sea de paso, creo que Febo Díaz sí deja claro que Polidoro no andaba por los lugares que dice otra gente que andaba, que estaba en Chitré, otro que estaba en Cañacillas, otro y en cosas. El libro de Febo Díaz lo esclarece bastante, qué hacía Polidoro, y realmente era buscando más material, porque no teníamos material para pelear. Ya te digo, yo tenía un rifle de esos de bomba de un solo tiro. Lo único que tenía un armamento era Rodrigo con una ametralladora. Yo no sé por eso que cargaba un rifle, él tenía una ametralladora. Eduardo Santos Blanco llevaba un M1 de ese tiempo. Y lo demás era una 45, que era con la que Benítez apuntaba al corcho. Y una que otra escopeta, hay un 30-30, que una noche de esas se disparó un tiro por allí. Y gracias a Dios no agarró a ninguno de nosotros, pero delató la posición en que estábamos y tuvimos que salir huyendo también de noche. Así que por eso no bajamos, pero nosotros queríamos bajar y allí todo como dice la canción, todo se derrumbó. Cada uno habló de coger por su lado, cada uno dijo que ya no se podía hacer nada, que si no teníamos a Rodrigo, que nadie conocía el área. Y unos dijeron que se iban a salir por allá, por el norte de Veraguas. Otros, pues, no sé, yo decidí regresar a un lugar que se llama El Carmen, donde yo llegaba, porque de muchacho yo trabajaba con unos que repartían mercancía. Y yo llevaba mercancía de ayudante con esos camiones allá. Al cruzar el río Santa María, casi me lleva el río. Entonces, yo lo que quiero aclarar también es que nunca hubo diálogo entre el capitán Torrijos y los muchachos. Sencillamente fue una encerrona y los mataron cruelmente. Ellos murieron disparando. Cuando estaban sus cadáveres arriba en los árboles, se veía el poco de tiros que quedaron ahí. Ellos murieron disparando. Eso de que, oye, muchachos, déjense de eso, que no, eso no existió. Acuérdense ustedes que Torrijos, con toda su transformación posterior, era un miembro de la Guardia Nacional. Era mandado por Bolívar Vallarino, que dijo, no quiero ninguno vivo. ¿Qué es eso de que muchachos se han adelantado? Eso no existe jamás. Y es lo único que yo no puedo aceptar en esta cosa. Torrijos no sabía con quién se estaba enfrentando. Y eso él mismo después lo admite en su misma declaración. Él no sabía con quién se estaba enfrentando.
después de la reyerta, hubo unos minutos y se oyeron 2 disparos. Y yo dije, mataron a Rubén Urieta, que era un compañero de nosotros. Rubén tampoco cargaba ni un biombo. Pero no, después que caminamos a un recodo apareció Urieta. Yo supongo, colijo, que fue que le dieron un tiro de gracia a Rodrigo y un tiro de gracia a Eduardo Santos. Y todo eso lo tengo ahí en los libros. Lo que pasa también es que a veces los libros después filtran cosas, ¿no? Así que no hubo ese diálogo en ningún momento, estimados compañeros veragüenses. Yo creo que sería... y en un momento allá, de eso de nostalgia, la primera noche, Rodrigo Pinzón me comenta que había dejado a su querida esposa embarazada. Y bueno, usted el sacrificio de ese hombre, sabiendo que dejaba a su esposa embarazada, pero que tenía un compromiso con la patria, con el país. Y se enroló en esa aventura, que ahora la vemos así, pues no había forma de que pudiéramos tener ningún triunfo. Tiene antecedentes, Polidoro y yo y otros más allí, una vez casi asaltamos el cuartel de Santiago. Y después habíamos ideado acondicionar un tractor de esos livianos para tirarlo contra el cuartel y irnos nosotros detrás de cosas quizás quijotescas. Pero que se hicieron, se pensaron, porque la intranquilidad era grande. Nosotros veníamos de la matanza del 58, de la matanza de los gringos, de la matanza de los estudiantes como Araúz, y después por el incumplimiento del Pacto de la Colina, por la descomposición total que había en el país, a la que ya estamos igual, yo creo, peor. Y bueno, pues como idealistas queríamos transformar el país en la salud, en la seguridad, en las oportunidades para todos. Pero no se pudo, así que a menos que tengan alguna pregunta, pero sí les diría que traten de conseguir el libro, el que quiera leer sobre el tute de George Nelson. Es una buena obra. El Packard, como anécdota, como le dije a mi hermano Augusto, que debe tener muchas anécdotas también. El Packard, después su hermano trajo el Packard de allá hasta Canto del Llano, ya viejo, destruido y todo, dice que lo iba a armar. Yo no sé, ya no sé en qué quedó eso, pero el Packard de Rodrigo fue rescatado por su hermano. Y también hay otra, también nos pasan allá en el grupo de Augusto, dice que mataron una vaca a tiro. Eso causó un enojo muy grande de Polidoro, con toda la razón. Los tiros atraen a los vecinos. Y nosotros hicimos lo mismo. Y recuerdo que Isaías Chan la degolló y nos invitó a que chupáramos sangre de allí. Nadie lo hizo. Pero es como anécdota, pues las cosas, no teníamos suficiente hambre si no lo hubiéramos hecho. Así que eso es todo, mis queridos amigos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, César, por esa gran e importante información que nos ha dado al país y al mundo entero, porque queremos decirle que toda esta documentación que ustedes han revelado será llevada y transmitida por diferentes redes, y estoy seguro que así como están los libros, estos testimonios estarán para toda la vida, guardados, registrados, para hacer al panameño más consciente y más patriota, que aprenda a amar a su patria, sobre todo valorar
toda su historia, como dice Nelson, Edward Nelson. Sí tengo, yo vi el libro, lo leí, lo compré, ahora mismo no sé dónde lo tengo, pero es tremendo libro, fue primera obra. También recomendamos en la lista, César, los 2 libros que editó Berta. Sí. Que también están, se llegaron a vender, no fueron muchos, pero se vendieron. Bueno, entonces vamos a entrar aprobando y aprovechando el tiempo a entrar en preguntas y respuestas. A los que preguntan, por favor, que sean precisos, y a los que responden también que sean precisos, y a los que quieran comentar también que sean precisos y concisos para que podamos no extender demasiado esto, como hemos dicho, y que el documento quede realmente bien aprovechado. Profesor, Así que, dígame, Jairo. Antes de iniciar el asunto de las ideas de hacer el debate, que quiero mencionar que el grupo Historia de Veraguas tiene ya a disposición revistas que tratan sobre temas en especial de todos los pueblos de Veraguas y de lo que es la cultura y lo que es la historia de la provincia. Próximamente está por salir la revista especial que habla sobre la Semana Santa, así que estén todos pendientes. Cualquiera consulta al Facebook o al Instagram con el mismo nombre, Grupo Historia de Veraguas, o si tienen alguna pregunta, comunicarse al correo historiadeveraguas@gmail.com. Las palabras son suyas, profesor. Sí, a las 6 de la tarde termina nuestro periodo, nuestro tiempo para este debate. Bien, entonces, por favor, el que quiera hacer uso de la palabra puede hablar. Jordán, dígame, Berta. Berta, diga. Yo resumí lo más posible para no extender los minutos porque sé que tenían que hablar. Pero quedaron muchas cosas que decir. Como dice el señor, ¿cómo se llama? El que acaba de hablar, ¿cómo que se llama? César Manfredo. Sí. Él fue un gran amigo mío, un conocido. Fuimos jóvenes también. Él dice que ese diálogo entre Torrijos y Rodrigo no se dio. Yo no estuve en ese momento. Eso fue una recopilación, mi libro, de muchas cosas escritas sobre este movimiento, porque yo no estuve ahí. Yo hablé sobre Rodrigo, sobre Polidoro y todo, pero no hablé de muchas otras cosas. Como yo dije antes de ayer, de algo que escribió el poeta Álvaro Menéndez Franco sobre Polidoro, donde lo pone como un máximo líder, ¿verdad? Muy bonita esa estrofa donde ahí un estudiante estrella su corbata contra el viento, ahí estará siempre Polidoro Pinzón, y es verdad, él está en cada movimiento. Pero lo que sucedió en el banquillo cuando asesinaron a Eduardo, también un amigo mío, era un niño, y a Rodrigo, ¿verdad? Esas palabras yo no las oí, pero las vi escritas, porque yo hablé con Herbert, hablé con el otro hijo de la rebeldía, que si yo podía escribir algo sobre lo que él escribió en el libro, él me dijo que lo podía hacer con toda la confianza. Pero había un militar, un guardia del combate ese de la emboscada que le llamaban Guarare. Él era uno de los combatientes del guardias. Él no sabía a qué iba. Dice, yo no sabía a qué iba. Pero me enteré inmediatamente cuando vi a Rodrigo, que era un vecino mío, y un niño, Eduardo Santos Blanco, y él dijo, se quitó la casaca, yo creo que lo escribí, y la tiró al suelo y salió nada más que con camiseta y su pantalón. Yo no he venido aquí a matar niños. Y se fue. Y él dijo que hubo un enfrentamiento de Torrijos con Rodrigo después que mataron a Eduardo Santos Blanco. Inmediatamente que le dijo Rodrigo, entrégate. Nunca le dijo, vamos a dialogar, como lo dijo Manfredo. Pero él dijo que cómo fue que combatieron a Torrijos. Él tenía perdigones. Yo tengo el parte médico, porque esa era una escopeta que Rodrigo llevaba.
un fusil 12-12 y que le pegó en la mano y lo desarmó. Cuando él viró, le dio un tiro en las pompis, ¿no? Que él no quedó muy bien, por eso a él se lo llevaron. Entonces vinieron esos mismos guardias, bajaron al Cuay, donde sabían que se encontraba Polidoro con el segundo grupo. Eran como 10 o 11 muchachos, ¿verdad? Entonces ahí terminó la historia cuando Polidoro desarma al sargento López y mata a otro guardia, un militar, que salió en los periódicos del corazón, pero no había muerto del corazón. Polidoro, y se le dio unos disparos en pleno pecho, pero a la guardia no le gustaba que se enteraran que le había muerto por un solo muchacho disparando. Ellos se acobardaron y se retiraron todos. Hay muchas versiones, por ejemplo, han diversado mucho los hechos de Cerro Tute, de muchachos, de jóvenes. En este tiempo son unos señores, porque nunca hemos sido viejos, envejecidos. Que Polidoro, Álvaro Menéndez Franco, después de un tiempo, escribió en el periódico, que yo lo tengo conmigo, lo guardo, que la guerra esa, la lucha de ellos había fallado por Polidoro. Polidoro se había ido a ver una novia en Cañaza. Fue mentira, porque si su novia estaba en Panamá, que es una prima de Notoma, Aura Pérez, ¿verdad? Entonces quiso marginarlo, quiso dañarle su imagen a Polidoro. Polidoro era un muchacho muy recto, ¿verdad? Y que por eso la revolución no había fracasado. El joven, en ese tiempo era un joven, César Manfredo, que le doy las gracias y traté de conseguir esa grabación de su discurso, que yo me quedé maravillada. Defendió a Polidoro como un valiente y como un verdadero amigo y hermano, porque yo creo que César Manfredo y Polidoro y los otros muchachos querían a Polidoro como hermano, como líder y como hermano, ¿verdad? Y le doy muchas gracias a Manfredo y que Dios me lo bendiga. Así terminaron. Gracias, Berta. Gracias, profesora. Bueno, estaba pidiendo la palabra Edelmis Andrade. Adelante, creo que... Aló, sí, buenas tardes. Sí, buenas. preséntese, Edelmis. Disculpen, buenas tardes, mi nombre es Edelmis Andrades. Soy profesor de turismo del INADE, del área de guía de turismo. Y yo he estado haciendo bastantes investigaciones sobre la historia de esa zona y sobre los hechos que se dieron en Cerro Tute. Y algunos libros hacen mención de que, por ejemplo, hacen mención de que cuando los jóvenes estaban pidiendo más escuelas y menos cuarteles, como una forma de castigarlos, los mandaron a dar clases a Chiriquí y que la normal iba a quedar solamente para damas. Eso también se hace mención de que los llevó a tomar pues las armas en nombre de nuestro país. También hay otro relato que hace mención de que una de las fuentes que llevó a que ellos se inspiraran fue el apoyo que había recibido en algún momento Fidel Castro en Cuba, que eso también ayudó mucho a que en Panamá muchos jóvenes quisieran luchar por el país. Y algo que siempre lo he dicho, Cerro Tute debe tener un monumento en honor a esos jóvenes. Me da mucha lástima que jóvenes vayan allá solamente con la intención de hacer rappel, de hacer senderismo, de tratar de mirar los dos océanos, de conocer Cerro Mariposa, pero que no vayan allá a honrar a aquellos que dieron su vida por nuestro país. Creo que me alegro mucho, los felicito a todos por esta grabación que están haciendo, por los testimonios de los familiares, de los amigos, de los que participaron. Gracias por dejar ese granito de arena para la historia de nuestro país. Necesitamos más monumentos en Panamá. Necesitamos honrarlos. Y
necesitamos saber los hechos para poder plasmarlos allá arriba. Y que ese lugar no solamente sea un lugar para ir a ver naturaleza, sino para un momento de reflexión de quiénes somos y a dónde queremos ir. Y de que tenemos que valorar la historia de nuestro país. Los felicito a todos por este gesto que han hecho de invitarnos a esta charla. Me ha gustado mucho, me ha llegado al corazón los testimonios de Tatiana, del señor César, de los demás que participaron. Gracias mil y sigan así, están haciendo un excelente trabajo. Pero ahora hay que plasmar esos hechos allá. Creo que es una forma de honrarlos. Y creo que en esa zona, en el Cerro Tute, podemos crear una pequeña sala museo con esas pequeñas, esos recortes, esas fotos que quedan para honrarlos. La juventud actual no los conoce por eso, porque no lo hemos plasmado. Necesitamos hacerlo para que las futuras generaciones sepan de que en Panamá hemos tenido héroes. Nos han ido robando poco a poco los héroes. Por eso tenemos una juventud muy dócil. Y tenemos una juventud que no quiere, o está como apaciguo y no quiere luchar por su futuro. Entonces necesitamos los testimonios de todos los que participaron y que eso se plasme allá arriba, en Cerro Tute, y que sea incluido como parte de no un lugar como turístico, sino un lugar emblemático. Fueron vidas que se perdieron por esta bandera y por este país. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Andrade, por su palabra, por su mensaje. Lo felicitamos, continúe con su labor, es muy importante. El turismo se combine con la historia, que el turismo contribuya también a la enseñanza, a la educación. Bueno, hay otro participante, por favor, levante la mano. ¿Alguien quiere decir algo? Tenemos todavía un tiempo ya hasta las 6. ¿Hay algo que agregar? Bueno, yo lo que podría agregarte, señor Jordán, es que, como dice la profesora Berta, la relación de Polidoro conmigo, de las dos familias, si se quieren. Nosotros nos salíamos de la casa de Polidoro, estaba mamá Berta, estaba Aurora, Delia, Berta, Yadira. Y yo recuerdo que una vez la señora, y me perdonas, Berta, Cándida. la señora Cándida. mamá dijo, lo único cuando murió, después que murió Polidoro, dijo, lo único que lamento es que ya mi vientre esté seco y no puedo darle otro hijo a la revolución. Eso nos sacó las lágrimas a todos, como ahora mismo está pasando. Esa era una señora que apoyó a sus hijos y era revolucionaria. Y la relación ella con papi, le decíamos papi, a Polidoro, papi. Él pasaba siempre de su casa a la mía, ahí nos juntábamos, nos íbamos para la normal. Cuando veníamos a Panamá a participar de los cierres de las huelgas y las cosas de estas, andábamos en transporte, parábamos en Peronomé, que era la parada ideal, la única que había a comer algo. Y de repente cuando el bus se iba, Polidoro, ¿de dónde estaba? No se daba ni cuenta, porque había cogido una servilleta y estaba escribiendo un poema. No desperdiciaba tiempo. Él era también, y era un orador formidable. Polidoro, cuando se paraba en un podio, pues atraía la atención de todos. Un vocabulario envidiable, con muchos recursos oratorios. Y su partida, pues, recuerdo yo que eso fue cuando hubo el incendio de un almacén que se llamaba 5 y 10, creo, 5 y 6, ahí en Santana. Esa misma madrugada, yo vivía ahí también, cerca de Santana, y me paré a ver el incendio y alguien me dice, oye, murió Polidoro. Eso fue algo estremecedor, si se quiere, pues. Porque sí, hacíamos
muchas cosas. Ahora, Polidoro no era hombre de vicios tampoco, no fumaba, no tomaba, podía tomarse una cerveza o algo así, pero no era hombre de cantinas ni de cosas parecidas. Toda la vida eso como que marcó un antes y un después en el camino hacia las reivindicaciones nacionales. Cuando él murió, algo se cortó allí y no se ha podido poner de nuevo, quizá por diferencias ideológicas o cosas parecidas. Pero sí, yo le rindo homenaje a Polidoro. Se fue mi amigo. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, César. Rolando Murgas, luego el arquitecto Sebastián. Sí, buenas tardes y saludos a todos los participantes. Soy yo un atrevido en querer hablar en este digno grupo, ¿no? Más sobre la gesta del tute, pero solamente dentro de las obras que mencionó el profesor Jordán, la última obra que se hizo probablemente hace un año, la elaboró el tío Rafael Murgas Torraza, que se llama El Guerrillero Solitario. Y hace un par de meses atrás, inclusive, esa obra fue dada en la Universidad Latina a estudiantes de la licenciatura en inglés para que fuera su plan de tesis, para que su traducción completada exitosamente y sustentada en el día de ayer en la Universidad Latina. Por lo tanto, la obra del Guerrillero Solitario no solamente va a estar disponible como ya lo está en idioma español, sino que ya va a estar disponible, y cuidado que será la primera obra en el idioma inglés, ¿no? Debidamente traducido por estudiantes de la Universidad Latina y obviamente los profesores que fueron los directores de la traducción de ese libro. Igualmente, la anécdota que sale en los libros escritos por el doctor Carlos Cuesta, el licenciado Efebo Díaz, del tío Rodolfo Fulo Murgas, que también era joven en esa época y participó en el movimiento. Él fue apresado, pero no fue apresado porque las instrucciones de la Guardia Nacional no eran apresar a los estudiantes, la instrucción era matarlos. Exacto. Eso es lo que yo digo. Por lo tanto, el posible diálogo que hubo de que se rindieran, la orden si era matarlos, no era esa. Yo estuve en el Cerro Banquillo hace poco con los pobladores del área y ellos comentan, o me comentan lo que conversé, que sus abuelos le contaron, de que había que caminar jugando y gritando, porque la instrucción era que el que iba calladito o escondido lo iban a matar. Entonces los pobladores del área, en el Banquillo, tenían que caminar gritando y hablando para que la policía no los matara, porque la instrucción era matarlo. Y en efecto, cuando agarran al tío Fulo Murgas en un rancho donde estaba probablemente buscando comida, el subteniente, si no me equivoco, Boris Martínez, le da una patada y lo tumba para matarlo. No es que lo iba a apresar, para matarlo, pero
En ese encuentro estaba también su teniente, Virgilio Guerrero, quien conocía a la familia Murgas Torraza e impidió en ese momento que el tío Rodolfo Murgas Torraza fuera matado. E inclusive Boris Martínez no le estaba haciendo caso a Tarito. Tarito le dijo que tenía el mismo rango. Y ahí hubo una discusión y por eso no quedó como uno de los mártires del Cerro Tute, el tío Fulo, por la intervención de Virgilio Tarito Guerrero. ¿No? Creo que eso es una cuestión, un hecho importante de que se aclare de que la policía no iba a apresar a nadie. La instrucción era que los iba a matar. Y hay muchas evidencias de que eso era así, independientemente si estaba escrito o si lo dijeron, pero la instrucción clara era que los iban a matar a todos los guerrilleros. Eso sería parte, bueno, los minutos cuentan y no estamos, y soy un atrevido por querer hacer esta intervención con el doctor Fábrega y César Manfredo, ¿no? Que son los que estuvieron allá. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Rolando, por tu participación, por tu idea y tu contribución, verdaderamente. Y nos perdonan a nosotros los moderadores que realmente no tenemos el inventario de tantas obras que se han escrito, y disculpa porque verdaderamente es cierto lo que dice sobre la última obra de El guerrillero solitario, que esperando leerla también, que me la prometieron o comprarla y no he podido. Tenemos ahora la intervención del arquitecto Sebastián, presidente del Grupo Historia de Veragua, el alma y vida de esta iniciativa. Adelante. No se oye, no se te escucha nada. Quiero agradecerle y felicitar el día de hoy. No se escucha. Ahora sí. ¿Se escucha? Ahora sí, dele. Y quiero felicitar y agradecer a los expositores que han estado el día de hoy, a nombre del Grupo Historia de Veraguas, el cual presidimos, y que amablemente nos han dado su tiempo y su experiencia en este tema tan importante para nosotros, como lo hicimos el día domingo a través de una radio del Instituto Iberoamericano, que se escucha en España y en muchos países de Latinoamérica también, y que hay que seguir inculcando a nuestra sociedad y a nuestras generaciones la importancia de este acontecimiento, que no solamente queda en la parte de los hechos que se suscitaron en esos días de abril, sino también la importancia que estuvo después y los antecedentes que tenían también esta gesta, porque hasta la fecha de hoy por algo es recordada, ¿no? Por ese aporte que dejó a nuestra sociedad, a los grupos estudiantiles, a las luchas que siguieron luego de este acontecimiento. Entonces, yo quiero hacerle unas preguntas que ya hicimos en el programa el día domingo, para los que lo escucharon, por lo menos al doctor Fábrega, cuando él nos comentaba la travesía que ellos hicieron. Nos mencionaba un lugar muy, bueno, que ya está prácticamente en el olvido de nosotros los veraguenses, que era donde quedaba la antigua piscina de la escuela normal, lo que se llaman los charcones popularmente. Él nos hablaba de que eso era las afueras de la ciudad en esa época, pero que fue uno de los puntos de encuentro para que ellos salieran y se organizaran para ir hasta Santa Fe. Entonces, esa ruta que es importante para que las generaciones conozcan que no fue fácil y que no fue un acontecimiento, digamos, accidental. Eso se planificó bien, se organizó bien, y luego tuvo
su aporte. No es que la lucha se perdió, tal vez muchos lo vean como que desde ese punto de vista de esos días, no se pudo lograr el cometido, pero luego, como lo comentábamos con el profesor Jordán, los ideales, los proyectos que tenía el grupo MAR fueron muchos utilizados en años posteriores, ¿verdad? Todas estas luchas por más escuelas, todas estas luchas que se dieron, por ejemplo, para los desarmes de las fuerzas, de la Policía Nacional y muchas otras cosas que el grupo estaba tratando de plantear en esa lucha, luego fueron tomados por los siguientes gobiernos, porque eran luchas originales, eran luchas auténticas. Entonces, luego el profesor va a profundizar más en este tema, pero sí el doctor Fábrega les profundiza un poquitito en esta parte de cómo fue esa organización antes. Y también la profesora Berta, que comentó en el programa también sobre las repercusiones que hubo después de esa lucha. Tal vez algo no tan amplio porque sabemos que fue mucho después, pero toda esa persecución que hubo, todos esos momentos que sé que son a veces muy difíciles de recordar. La gente para que sepa que la lucha no terminó ahí, que luego el miedo que sentían los gobiernos por planteado el grupo siguieron con repercusiones, con persecuciones, inclusive la muerte y si pues, también pueda tocar algo de estos temas, ¿no? Estos dos puntos, lo que sí. Y bueno, antes de finalizar, para no volver a intervenir en esta parte y dejarlo ahí, al profesor Edelmi, sí, el compañero Rolando Murgas le ha manifestado al Grupo Historia de Veraguas varios proyectos e ideas de poder hacer exactamente lo que usted estaba indicando, un museo o una sala en el Cerro Tute. Ya estamos trabajando ese proyecto para, inclusive el compañero Rolando ha estado hablando con la alcaldía de Santa Fe para hacerlo en la parte superior del Cerro Tute, donde las personas no lleguen solamente a ver la naturaleza, sino que conozcan lo que sucedió. Eso lo vamos a estar haciendo con el Grupo Historia de Veraguas y esperamos que todos ustedes formen parte de ese proyecto porque es muy necesario para las futuras generaciones, que no se pierda ese legado. Así que muchas gracias y esperemos los comentarios. Bueno, una pregunta para César, para el doctor, para Berta, sobre el desarrollo después de los acontecimientos de 1959, después de la muerte de Polidoro, el asesinato, que a la fecha no ha sido investigado y no se conoce ni siquiera que el llamado Denny pudo haber iniciado un proceso de investigación. Yo, en lo personal, hemos estado detrás de esa parte. No sé si estarán en las cajas allá de los que se llevaron los gringos de la invasión. Tal vez están en esos archivos del G2, de la Guardia Nacional. Puede que estén por allá. Pero a él nunca se le investigó el autor. Y luego vinieron los acontecimientos del 64, las luchas estudiantiles, siempre el movimiento estudiantil a la vanguardia de los cambios necesarios y de el enfrentamiento contra la oligarquía, contra el modelo económico, político y cultural de Panamá, contra la miseria, la pobreza y todo lo que significó este enriquecimiento y que ahora le llamamos blanqueo de capitales, lavado de dinero y cuanta cosa en narcotráfico. Entonces, hay una palabra, hay una carta que señala una vinculación entre Torrijos, el capitán Torrijos herido en el combate y los héroes y mártires del Tute,
en el año 59. La carta era una carta que le envía Torrijos al senador Edward Kennedy, hermano de Robert F. Kennedy, donde en la plena lucha por la soberanía a Torrijos lo acusan de comunista y de dictador. Y él en esa carta señala que el día que se enfrentó a los muchachos en el levantamiento del Tute, él tuvo un cambio en su vida personal y en su vida política. Y si nosotros, bueno, a raíz de este punto de vista, muchas cosas se han justificado, muchas cosas se han criticado y quedan todavía muchas cosas por investigar. Comentábamos que si el programa de gobierno iniciado en el 68, después de la represión, mejor dicho, después del 69, y toda la constitución nacional que se hace a partir de 1972 y todo el poder popular, con todos los cambios en educación, salud, carretera, energía eléctrica, empleo, producción agraria, el código agrario, transformaciones agrarias, puertos, nacionalización de puertos, nacionalización de, en fin, todo lo que era el modelo económico tuvo que ver con el acta, con la proclama que hizo el MARC, el Movimiento Armado Revolucionario, el día 3 de abril de 1959. Ese es el nudo gordiano que podemos nosotros empezar a ver qué puede haber pasado ahí. No sé si Manfredo tiene alguna opinión, doctor Fábrega. Yo lo que puedo decirte, señor Jordán, es que si el Cerro Tute y el asesinato de Polidoro sirvieron para esa metamorfosis, esa transformación, bienvenido sea. Es una de las preguntas que hice en los comentarios sobre la reunión del domingo, ¿no? Que si había una explicación realmente a eso, de cómo se dio ese cambio de 180 grados. Aunque esa carta escrita a Robert Kennedy, creo que fue quizás 10 años después de Cerro Tute. Sí, y era correcto, una y él la reconoce. Él la reconoce, pero como digo yo, fue una carta enviada al procónsul gringo, pero nunca hubo una explicación al pueblo panameño. Ahora, yo quiero darle las gracias al señor Sebastián, a usted, profesor, y a todos, porque estén rescatando este movimiento, porque el último movimiento que yo recuerdo sobre estas cosas lo hizo la Suntrac en el 42 aniversario. Y de allí, pues, Cerro Tute ha quedado olvidado, ¿no? En las escuelas ni se menciona ni se va a mencionar por muchos años. Quitaron hasta las relaciones de Panamá y de Estados Unidos. Imagínense esto. Así que, pues, lo que pueda cooperar con esta iniciativa, incluso con la del museo, que me parece muy, muy interesante. Estoy a las órdenes. Gracias. Bueno. Augusto, ¿algo para decir? Berta. Sí, voy a hablar como es historia también, y esto fue historia. Yo he pensado, como dijo el profesor Manfredo, mi amigo Manfredo, que estos movimientos, cuando las personas que estamos aún vivos, estamos en esta lucha para que se rescate esa historia. Todos los países del mundo tienen historias.
historias patrias, historias de todas clases, porque los que rescatan la dignidad de los pueblos son los héroes que se lanzan a las calles a luchar por dignidad, por la seguridad de los pueblos, por la justicia de los pueblos. Y ellos profundizan en esto, pierden la vida, se le hacen homenajes, se le hacen monumentos, se les distinguen. Pero en Panamá, ahora mismo, son ustedes los que están promulgando a estos jóvenes, lo están incentivando para que las poblaciones, los pueblos, los estudiantes, la gente de otras transgresiones lleguen a conocer detalladamente qué fue Panamá en la historia mundial. El segundo país que se levantó en armas después de Cuba fue Panamá. Quería una independencia total. Después que nosotros muramos, que ya no podamos hablar a otros, seguirán otras generaciones que empiecen a hablar o sigan hablando para que Panamá se reconozca a nivel mundial como un país violento en cuanto a la justicia que querían para el pueblo panameño, porque en aquellos tiempos había mucha pobreza, algo horrible que no quiero olvidar, porque nosotros fuimos de los que manifestamos muchas veces a los profesores que no podíamos ir a la escuela porque es que no habíamos comido. Ya había un profesor peruano, Germán Guerrero. Mi mamá no tenía que comer en la casa, ninguno comía en la casa. Yo recuerdo del día, lo tengo en el libro, que Polidoro casi se nos muere de hambre. Y Polidoro ahí en las luchas, con hambre, pero con las luchas. Y entonces yo tuve unos días que no iba a la escuela. Yo era el profesor de matemáticas, Germán Guerrero. Yo no sé qué la tenía conmigo, porque creo que era profesor de Polidoro también, y sabía que yo era hermana de Polidoro. Puso un montón de exámenes. Cuando yo llegué, ya después de cierto tiempo, ya un poco aliviada del estómago, de pasaron necesidades, y se tiene 0, 0. Entonces él dice: no tienes derecho, ya había muerto Rodrigo, no tienes derecho a recuperarte. Yo fui buena alumna en matemática, pero no había quien me defendiera, ¿verdad? Fueron injusticias que hubieron de los profesores, de los educadores, que en vez de educar era perseguir, y sobre todo a los que eran participantes o miembros de la familia de los que participaban en esta lucha. No había justicia, y mi mamá era muy ignorante en cuanto a eso. Yo tuve muchos profesores, voy a hablar de mí. Había un profesor, una profesora, no sé si puedo hablar de eso. No sé por qué yo le caía mal. Ella era una jovencita, una niña, porque estamos en la escuela secundaria, no éramos unas adultas, éramos una jovencita. Ella fue mi profesora de práctica. Bueno, yo digan cualquier cuento que se le enrede por ahí en la lengua. Y yo empezaba a hablar de la Caperucita Lina, que no sé qué cosa, y empezaba a recitar. Yo no sé por qué ella me cogió una bote o no. Cuando yo fui maestra practicante en la anexa, había un muchacho que era muy bipolar. Ella nos había enseñado que había que coger el libro con la izquierda y meterle el dedo en el centro y leerla. Y yo le dije a los alumnos, antes de que empezaran a leer, que cojan el libro con la izquierda y el dedo en el centro y empiezan a leer, alejado de los ojos. El muchacho agarraba ese libro, tiraba por allá, y llegó la profesora Isa. Era de Borose, la profesora de Borose. Yo me acuerdo de esas cosas. Entonces, dice a la profesora Herrera, Nanda de Herrera, que era la maestra, dice: mire lo que está haciendo ese muchacho. ¿Tú le ordenaste que leyera bien? Digo, sí. No
me dejaba quedar conmigo. Y como yo era muy idiota, yo no era Polidoro, no era otros, ¿verdad? No era mi mamá, porque mi mamá era como Polidoro. Entonces, digo, ahí me quedé en sexto año, Dios mío, estoy terminando, ¿qué hago? ¿Qué le digo a mi mamá? Y mi mamá veía que yo no iba a la escuela. Berta, ¿por qué no vas a la escuela? Y digo, no, ¿por qué no quiero ir? Berta, yo tengo que averiguar porque tú no vas y me lo vas a decir. Ahora, entonces yo fui. Mamá empezó con la profesora Borosé. Mamá se fue encendida a la escuela normal y creo que estaba la profesora de Torraza, María de la Paz Torraza, creo que era. Y mamá le explicó. Dice, pero ¿cómo ella va a dejar a Berta si yo paso noches enteras con Berta estudiando? Ella se prepara muy bien. Entonces la profesora Torraza, María de la Paz, la llamó porque la maestra no quiso firmarle el acta de mi trabajo como maestra, ¿verdad? Muchos años más tarde, cuando yo vine de Bulgaria, me encontré al profesor José Santos Puga, que en paz descanse, un hombre perfecto en amabilidad, en humanidad. Yo estaba haciendo fila para meter los papeles para trabajar de profesora. Iba a iniciar por primera vez de profesora. Ese me acercó, porque yo venía con un semblante diferente, venía muy blanquita, mi lenguaje había cambiado y todo, y él notó que yo hablaba diferente a los panameños. Dice, ¿tú eres panameña? Digo, sí, yo soy de Santiago. Y me dice, ¿de quién eres familia? Digo, Polidoro Pinzón. Ah, yo sé, he oído hablar de Polidoro. Mira que mi cuñada es Correa, estudió en la escuela normal. Dice, ¿metiste los papeles? Digo, sí, los metí. Los voy a sacar y tú vas a ser nombrada. Sin embargo, en aquellos tiempos que Polidoro murió, cuando empecé a trabajar por primera vez, porque era la que mantenía la familia, vino Carrasco, había un periodista, locutor, no sé ni cómo que se llamaba, si Carrasco, no sé cómo se llamaba. Me empezó a tirar leña a mí, que yo era comunista y era, me tenían que votar. Y dicho y hecho me votaron, ¿verdad? Y después, él murió, él me siguió ayudando hasta al final. Después volvió Jorge Carrasco, creo que se llamaba. Volvió, insistió en que me debían votar porque yo conseguí trabajo. Yo trabajé en educación. Porque yo era comunista. Solís Palma era el presidente, creo que en ese o el profesor, o el ministro de Educación, Solís Palma, creo. Se dirigía a él, que me votaran porque yo era comunista. Yo venía de un país comunista, Cuba, ¿verdad? Pero parece que no pegó con el ministro de Educación, porque yo sé. Así que para que vean, ese José Cuba, Santo Cuba, una buena persona. También eso debe de entrar en la historia, porque ayudó a una hermana de Polidoro. Cuando yo llego, yo soy una persona muy insignificante. Yo llego a cualquier lado, nadie me inclina ante mí ni nada. Pero cuando yo digo, soy hermana de Polidoro Pinzón, se me abren las puertas. Digo, bueno, mi bandera es Polidoro Pinzón, no ningún político, ningún oligarca, ni un Tito Arias. Porque yo, como lo dije en la conversación anterior, Tito Arias llegó a mi casa y Polidoro no estaba en la casa, no la atendió. Siempre andaba él con grupos que él tenía para conversar. Y entonces mamá le dice, oye, aquí vino Tito Arias. Dice, él anda detrás para que lo ayudemos, para que sea el presidente de la República. Pero que siga durmiendo de ese lado, que creyendo que lo vamos a ayudar, ya yo lo dije. Él es un oligarca como todos los presidentes. Y no podemos oligarcas. Son políticos que no quieren el bienestar del pueblo. Ellos tienen sus intereses propios. Y no digo que en aquel tiempo, actualmente se dan tantos casos
que desligan el movimiento de aquel entonces, que empezaron en el año 1947, cuando se consiguió. Polidoro estaba en esas reuniones, estaba Ñeque Núñez, otros. Profesora Berta, te voy a dar un minuto para que vaya cerrando porque el tiempo ya se nos agotó. Efectivamente, sobre la cédula. Ellos consiguieron que la mujer panameña pudiera votar en las elecciones. Eso es historia también. Muchas gracias por la atención dispensada y cualquier cosa estamos siempre a la orden. Dios les bendiga. Bueno, gracias, profesora Berta, gracias, profesor Manfredo, gracias, doctor Augusto Fábrega, por su participación. Esperamos que todas estas ideas y pensamientos que ustedes nos han entregado, nos han educado, contribuya a mantener la llama en viva, como dijo Manfredo, mantener siempre la hoguera, como dijo Polidoro, las 4 hogueras en las serranías del Tute, permanentemente. Hay mucho por hacer, mucho por construir y esperamos que ustedes se suman y se sigan sumando a este proyecto de recuperación de nuestra historia, de nuestra identidad. Nos sentimos orgullosos de ser veragüenses, nos sentimos orgullosos de ser panameños, nos sentimos orgullosos de ser hijos de la tierra de Urracá y de haber compartido las luchas heroicas, ¿verdad? Por el movimiento Acción Revolucionaria, por el alzamiento del Tute y por todos aquellos que lucharon y murieron en Veraguas luchando por la justicia social. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga a todos. Bueno.